Buenos días, estudiantes de segundo de la CDB. Hoy tenemos nuestra primera clase de tercer periodo. Entonces, para la clase de artes vamos a empezar a trabajar sobre el tema de la línea y los tipos de línea. Pero, ¿qué es una línea? Una línea es una sucesión de puntos, es como si yo hiciera muchos puntos seguidos, tan seguidos que se unen, ¿cierto? O es como si uno de esos puntos viajara y dibujara su camino, su trayectoria. Eso es una línea. Las líneas las podemos utilizar en matemáticas, en diversas áreas y también en el área artística. Si nosotros sabemos manejar las líneas, las clases de líneas que hay, podemos hacer composiciones muy bellas para nuestra clase de artes. Entonces, como les venía diciendo, existen diferentes tipos de líneas. Existen, les voy a mostrar acá, líneas quebradas, como un zigzag, ¿cierto? Líneas onduladas, miren las ondas, como las líneas de mar que llaman ustedes. Existen espirales, ¿cierto? Que salen de un punto y se van enrollando alrededor de ese punto cada vez más abiertas, ¿cierto? Existen líneas rectas, como las que trazamos con nuestra regla, ¿cierto? Y existen líneas curvas, ¿cierto? Entonces, también tenemos líneas perpendiculares que se cruzan en un punto, ¿cierto? O tenemos líneas paralelas que siempre están a la misma distancia. Entonces, con estas clases de líneas les voy a comentar ahorita qué vamos a hacer para la clase de arte. Bueno, entonces como actividad para la clase de artes van a dibujar un paisaje y ese paisaje lo van a colorear utilizando los diferentes tipos de líneas. Ahí en la guía yo les dejé un ejemplo de una imagen de cómo puede quedar y adicional en la última parte de la guía también les dejé una imagen de un paisaje. Si ustedes quieren pueden imprimir ese paisaje y lo colorean con diferentes tipos de líneas. Si no, pues lo dibujan, no hay problema, cualquiera de las dos opciones es muy válida. Bueno, para nuestra siguiente parte, que es la de tecnología e informática, vamos a comenzar a hablar sobre los medios de transporte. Entonces, ¿qué es el transporte? El transporte es llevar a una persona o a una cosa de un lugar a otro, ¿cierto? Los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de transportarnos y de llevar cosas de un lugar a otro porque no todo lo podemos encontrar en el lugar en donde estamos, ¿cierto? Por eso uno de los grandes inventos fue la rueda porque permitía transportar cosas de manera mucho más fácil. Entonces, los seres humanos hemos ido inventando muchas cosas que nos facilitan transportarnos y transportar las cosas. Y también, pues como ya nos podemos conectar con todas las partes del mundo, entonces también necesitamos enviar y traer cosas, ¿cierto? A veces comprar una cosa que está en otro país y que no se consigue acá. Eh, o las personas que envían sus productos, las cosas que fabrican, por ejemplo, cosas naturales, el café colombiano que lo envían a otras partes del mundo, ¿cierto? Entonces, para todo eso necesitamos los medios de transporte. Entonces, esos medios de transporte son las diferentes formas o sistemas que nosotros utilizamos para llevar esas cosas o esas personas de un lugar a otro. Los medios de transporte existen de tres clases. Existen terrestres, acuáticos y aéreos. Entonces, por ejemplo, los medios de transporte terrestres sería un tren, uno de esos medios. Un medio de transporte acuático sería el barco, ¿cierto? Y un medio de transporte aéreo sería el avión, ¿cierto? Entonces, en esta clase vamos a hacer énfasis sobre los medios de transporte terrestres. Entonces, ¿cuál es el medio de transporte terrestre como más asequible o más pequeño, podríamos decirlo, para las personas? La bicicleta, ¿cierto? Es un medio de transporte muy importante porque es muy económico y también nos ayuda a hacer ejercicio, a mejorar nuestra salud. Otro medio de transporte un poco más grande y más costoso es la moto, ¿cierto? Que también se utiliza
para transportar una o dos personas máximo, ¿cierto? Y funciona ya a base de un combustible como la gasolina. Otro medio de transporte ya más grande y un poco más costoso es el automóvil. En el automóvil ya se pueden transportar 5 o 7 personas, ¿cierto? También las camionetas son también un poco más grandes y también funcionan como la moto y el auto a base de algún combustible, como la gasolina o el diésel. Tenemos también ya mucho más grandes los buses y los camiones y por último el más grande de todos sería el tren, ¿cierto? Que el tren se caracteriza por tener varios vagones en donde pues van los pasajeros o van los diferentes materiales que lleven de carga. Hay trenes que llevan carbón, que llevan madera, diferentes productos, ¿cierto? No solo los pasajeros. Entonces, para la clase de informática la actividad es muy sencilla. Van a escribir qué entienden ustedes por medio de transporte y van a hacer un dibujo de los 7 medios de transporte terrestres que les mencioné. Entonces, un dibujo de la bicicleta, uno de la moto, uno de un auto, de una camioneta, de un bus, de un camión y de un tren. ¿Listo? Entonces, quedo pendiente de cualquier duda, me la comentan a través de WhatsApp y espero que se diviertan mucho haciendo esta actividad y nos vemos en la próxima.